fuertes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos, retornamos ya por aquí con todos ustedes. En el día de ayer, República Dominicana conmemoraba otro aniversario más de la primera Constitución en nuestro país. Bienvenido. El 180 aniversario de la Constitución de San Cristóbal de 1844. Bienvenido un grupo de hombres y mujeres, los militares constitucionalistas, se enfrentaron para poder imponer y que esa Constitución sea respetada y valorada. Una organización que encabeza el profesor Andrés Fortunato, como siempre, en compañía de su equipo, para conversar con él en este telediario. Y bienvenido hasta preguntarle a ver si ese sacrificio de vida y esos años de esfuerzo que han mantenido en defensa de la Constitución, ¿qué tiene como resultado? ¿Qué te parece, Bienbo? A mí me parece que es un punto importantísimo porque no ha habido la conciencia necesaria en la población de saber qué significa ese instrumento fundamental para el orden institucional de un país, que es la Constitución. Incluso en varios periodos de nuestras vidas democráticas, yo podría decir así, que no obstante el esfuerzo de los constitucionalistas, en algunos momentos se ha visto un poco quebrado ese fundamento. Buenas noches, maestro. Buenas noches a ustedes. Este programa del cual hemos sido parte muchas veces, sí, y que admiramos demasiado. Mire, la Revolución de Abril de 1965 es considerado el primer acto de esa naturaleza en el mundo. Sí. Primera revolución para reponer una constitución y un gobierno elegido por el pueblo. Por un gobierno elegido por el pueblo han habido revoluciones. Sí. Y han habido revoluciones constitucionalistas para poner una constitución, como en Irán, Sí. como en México, como en Brasil, que fue la última vez en el 1932. Pero para poner en vigencia una constitución derogada por un golpe de Estado es la primera. Pero además de eso, la Revolución de Abril, ese esfuerzo de sangre, donde murieron unos 2.850 civiles en 4 meses solamente, 500 militares de San Isidro y 600 de nosotros, donde murieron 325 policías y 44 norteamericanos mal contados. Esa revolución valió la pena. Y valió la pena porque de 1844 a 1965, solamente 3 gobiernos cumplieron el periodo por el cual fueron electos, los demás fueron derrocados. En 121 años, 3. Sí. Sin embargo, después de la Revolución de Abril de 1965, tenemos 15 elecciones donde ha habido traspaso de mando y no ha habido golpe de Estado. 59 años sin golpe de Estado. Sí. Lo que explica la razón fundamental del por qué la macroeconomía dominicana es una de las macroeconomías más grandes de América. La estabilidad macroeconómica, como podríamos decir, en América Latina, esta es una de las mayores, y es por la paz que ha dado la sucesión de gobierno de manera regular. Valió la pena. Ahora, ¿qué ha pasado? El liderazgo político dominicano, desconectado de los valores históricos, de la sangre de la independencia, de la restauración de Abril, de la sangre derramada en contra de los tiranos, por ejemplo, Lili Trujillo, Sí. esos esfuerzos que han hecho hombres y mujeres en este país no han sido valorados por los políticos, porque ustedes saben que después de la revolución tuvimos 12 años de Joaquín Balaguer, de una dictadura ilustrada,
donde fueron decapitados la mayoría de los movimientos democráticos que había en el país. Esos valores jóvenes, la mayoría fueron eliminados, y un grupo de líderes políticos han llegado a creer que solamente haciendo causa común con la corrupción y lo mal hecho se pueden mantener en el poder. La lucha nuestra, la que estamos llevando todavía en 59 años, es la lucha contra la corrupción, la lucha para que los fundamentos de la Constitución se pongan en práctica, porque Juan Pablo Duarte, que fue el fundador de la República, planteó cuando hizo la propuesta para la primera Constitución de que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos así los gobernantes como los gobernados. Es la ley, no los intereses particulares. Juan Bosch también planteó, cuando hizo la toma de posesión en el 1963, que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Sin embargo, todavía la Constitución no se está impartiendo en las escuelas, los liceos, las universidades, después que el artículo 63, numeral 13, establece que es obligatorio instruir en Constitución, en valores patrios, en conocimiento del manejo del Estado. Pero profesor, perdóneme, ¿eso no fue lo que este ministro de Educación le revocó al Tribunal Constitucional, la enseñanza de la Constitución? Él planteó que se estaba haciendo porque la Constitución era un asunto transversal, y no es así. La Constitución tiene que ser una materia específica, donde, por ejemplo, las 18 direcciones regionales de educación se apoderen de un programa que discutan con los distritos escolares, Sí. que son 108, para que a su vez los distritos escolares hagan esos programas en las escuelas y liceos. Ningún profesional debe salir de la universidad sin saber la Constitución. Ninguna persona debe llegar a la edad de votar sin conocer los fundamentos de la Constitución. Ninguna persona debe ser candidato a ningún cargo electivo sin conocer la Constitución. Y la ley 33-18 establece en su artículo 34 que los partidos políticos están obligados a dar educación a los militantes o candidatos. No, esos cuartos no... 10% tienen que invertir en educación y no lo hacen. No, maestro, es un dinero que no lo van a invertir ellos porque usted sabe que eso se usan para otras cosas. Maestro, antes que usted continúe, recientemente se promulgó una modificación a la Constitución propuesta por el presidente Luis Abinader. ¿Qué opinión le merece esta modificación constitucional y si usted cree que se ajusta a los parámetros por los que ustedes han luchado siempre? Mira, antes quiero presentar al compañero Lora de León, claro que sí, del Cuerpo de Hombres Rana, que dirigió el coronel Montearach, que fue el primer fusil de la revolución, y ellos, bienvenido, los mejores soldados. Gracias. Me enorgullece andar acompañado de Lora, que representa a todos sus compañeros. Muy bien, excelente. Mira, la reforma constitucional que ha planteado el presidente Luis Abinader ha sido la reforma constitucional que ha expresado el mayor sentimiento democrático de presidente alguno. Vamos a ver, ¿por qué, maestro? Porque él planteó una reforma para impedir el caudillismo y el mesianismo. Cuando se le pone un candado que diga que un dominicano no puede ser más de 2 veces presidente, está evitando que el caudillismo se empodere del poder, y el caudillismo impide que el pueblo crezca en democracia, y lo impide porque los caudillos no piensan que el pueblo debe tener conciencia para votar, sino deben tener simpatía con ellos. Y los caudillos venden ese poder político a los sectores que más daño le pueden hacer a la población en términos de recursos económicos, porque los caudillos venden, los poderosos aportan para que los hombres y mujeres voten por soborno, no por conciencia. Y violan con ello el artículo 142 que establece que los cargos públicos deben ser
obtenido por mérito y profesionalización. La calidad de la democracia que demanda el artículo 75 en su numeral 12 no se consigue con caudillos ni con mesiánicos, sino con hombres que lleguen al poder con criterios institucionalistas y que cada hombre y cada mujer lo prepare para que dé un voto de calidad. Sin embargo, maestro, algunos están de acorde y de acuerdo con ese criterio que usted nos expresa, pero otros entienden, algunos especialistas, porque ahora estamos en la época de muchos especialistas, de todo. Hay especialistas. Son especialistas de intereses, ¿verdad? Entienden que esa constitución o las constituciones, en la medida de su literatura, pues puede ser modificada en otro momento por un interés particular, siempre y cuando se reúna la asamblea con el número de miembros necesario, y que eso puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, el candado de que hablamos podría tener una llave por ahí, aunque hay algunos grupos que por ahí la tiraron al mar, la llave, para que no se abra, ¿no? ¿Usted qué le parece esa opinión? El primer candado que se le puso a la Constitución fue lo que expresa el artículo 4, que dice que ninguna reforma constitucional debe de versar sobre el carácter del gobierno, que debe ser siempre civil, republicano, democrático. Esas son las cláusulas pétreas. Claro, esa es la misma cláusula pétrea que se le ha puesto al 124. La cláusula pétrea se puso por primera vez en el año de 1865 y todavía permanece. Nadie la ha cambiado. Ni siquiera Trujillo, que fue un dictador, la cambió ni Lili. La dejaron ahí. Que el gobierno tenía que ser civil. No la pusieron que tenía que ser militar. Ellos no la cambiaron. Esto quiere decir que esa cláusula pétrea puede durar muchos años. Lo que pasa es que hay muchos especialistas constitucionalistas. ¿Usted le pone especialistas entre comillas o especialistas reales? No, yo le pongo reales, pero en la concepción ideológica que ellos tienen. Ah, muy bien. Por ejemplo. O sea, son especialistas a alguna conveniencia. Por conveniencia y defendiendo intereses muy particulares. Porque un abogado, humildemente somos abogados, y hasta con buena calificación, y le hemos servido a la Constitución y al país, y hemos tenido que hacer investigaciones, y sabemos que la justicia forma parte del aparato ideológico de un país, y hay profesionales que en ese aparato ideológico le sirven a los peores intereses y otros a los mejores intereses. Los profesionales. Sí. Es decir, tú debes encontrar médicos que usted llega a su consultorio y no tiene dinero, no tiene un centavo, y lo van a atender. Pero hay otros que van a decir, el seguro, no tiene seguro. Hay que dar tanto para dejarlo, no tiene, pues llévenselo para otra parte. Y esa es la parte de la democracia que realmente hay que tomarla con la nariz un poco cubierta, porque eso que obedecen a intereses ajenos muchísimas veces, pues en democracia tienen el mismo valor que un verdadero y auténtico constitucionalista como ustedes. Maestro, escúcheme, porque quiero aprovechar en ese mismo punto. Se unificaron las elecciones para el 2032, me parece que es bienvenido. Recuerdo que usted también siempre ha defendido lo que es la municipalidad. ¿Entiende usted que con esto se mantiene ese respeto por la municipalidad, o volveremos a aquel proceso donde se dice que los presidentes arrastran a los alcaldes, en aquellos tiempos los síndicos y demás? Ese, de los 4 aspectos que versa la reforma, Sí. ese es uno del cual nosotros hemos dicho públicamente que no estamos de acuerdo. Muy bien. Excelente. Nosotros no estamos de acuerdo en la unificación de las elecciones, porque, por ejemplo, la municipalidad perdería. Sí. Un periodo para elegir a los alcaldes y alcaldesas, regidores y regidoras, Sí. directores y vocales de los distritos municipales, tendría que tener el contenido de la ley 176-07, que es la ley de los ayuntamientos, donde cada candidato debería hacer su campaña a un pueblo que haga conciencia
por ejemplo, de la competencia de los ayuntamientos establecidos en el artículo 19. Ok. Y podría entender, si estudian bien eso en la campaña, que el artículo 19 en su párrafo 1, letra H, establece la lucha contra la violencia intrafamiliar que le corresponde a los ayuntamientos y que hay un 4% que se puede dedicar a eso y que los ayuntamientos podrían tener un departamento de psicólogos y consejeros para cada vez que una junta de vecinos se dé cuenta del maltrato de una mujer y lo lleve allí, vayan a acudir. Es un trabajo de los ayuntamientos, pero tendrían que hacer un programa que ellos le presenten al pueblo, a un pueblo que esté consciente porque también estén viendo la Constitución, y entonces decir, por aquí se comienza a defender la mujer, pero no lo hacen. Si el presidente y el que va a dirigir la campaña, porque están unificados, Sí. va a arrastrar esas posibilidades, y los ayuntamientos jamás van a hacer lo que establece la ley 176 y 207. Antes que se nos termine el tiempo y pasando quizás a otros aspectos de la misma Constitución, a mí me gustaría saber cuál es el impacto constitucional que tienen estas presiones internacionales a los organismos nacionales, a las instituciones nacionales, precisamente para que no se cumpla con la ley, por ejemplo, la ley de migración y la soberanía que está impactada directamente en la Constitución de la República. Mira, la Constitución establece en su artículo 6 que toda persona u órgano, estoy hablando de la supremacía de la Constitución, Sí. toda persona u órgano que ejerce potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado Dominicano. Siendo así, el artículo 3 que habla de la soberanía nacional hay que defenderlo a diente y uña. Ninguna institución internacional ni ningún país nos puede narigonear a nosotros en términos de derechos que nosotros tenemos que representar. La soberanía hay que defenderla. Nadie puede hacer acuerdos que pongan en entredicho la soberanía nacional. Pero algunos especialistas de que hablamos ahorita quieren horizontalizar lo que es la Constitución con acuerdos internacionales que precisamente son muy perjudiciales y perniciosos para los intereses nacionales. Es que un acuerdo internacional no puede jamás violar la Constitución. Y si las Naciones Unidas están obligadas, las Naciones Unidas, a aplicar el artículo 1, numeral 3, en el caso, por ejemplo, del vecino país de Haití, que es ayudarlo en términos económicos, en términos sociales, el políticos, artículo 1, numeral 3 de ella misma, de la Carta de las Naciones Unidas. No pueden hacer lo que están haciendo y le están violando. Entonces el país tiene que hacer lo que le hemos propuesto nosotros. ¿Qué sería, maestro? Dejar la frontera militarizada, aumentar los niveles éticos y morales de los soldados, ayudar a los soldados y aquí en la República Dominicana, en todos los municipios, hacer lo que nosotros llamamos los comités de defensa de la soberanía nacional, donde se entienda que estamos preparados para cualquier cosa y que los jóvenes hagan el servicio militar obligatorio. Maestro, porque esta déjelo nación ahí, tiene que hacerle a quien venga aquí, darle una pela en cada rincón de este país, como lo hicimos en las 14 batallas que tuvimos con los haitianos, lo que hicimos con los españoles en la restauración y también lo que hicimos el 15 y 16 de junio con los americanos cuando intentó derrocar el gobierno de Camaño. Vamos a Excelente, pedirle a maestro. producción que nos grabe esa última intervención, ese último pedacito, para repetirlo de vez en cuando. Amén, Gracias, amén. maestro. Gracias a ustedes por la Gracias oportunidad. a Jorge, su compañero siempre de los Hombres Rana, presente en esta participación. Gracias, bienvenido. Amén. No hay tiempo para más, maestro. las Agradecido que gracias. se repita. Excelente. Señores, hasta la próxima. Bienvenidos Ruiz Robert González. Agradecemos a ustedes por la gentileza de su sintonía. Nos vemos en otra entrega de su telediario. Hasta otro momento. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón.
Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.